Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al futbolista que ven en pantalla, porque Felipe Peña Viafore va a ser un jugador verdaderamente clave en lo que respecta al equipo de Martín de Michelis. Mucho se ha hablado del futbolista en cuestión, porque obviamente estuvo indispuesto para jugar partidos oficiales hace más de un año. De hecho, en el 2022 no ha disputado ni un solo partido oficial. Todos han sido en reserva los que ha jugado, y es por eso que en esta oportunidad es muy importante para Martín de Michelis que haga una pretemporada a la altura para que se ponga bien al 100% desde lo físico, ya que ha tenido, como dije, además de recuperarse de una dura lesión, muchísimas dolencias que no le han permitido destacarse de la mejor manera. Esperemos que el futbolista pueda realizar todo esto que espera de Michelis de él, porque esto evitaría, por ejemplo, que River tuviera que traer un defensor central más. Ya el Millonario va a ir a buscar un zaguero zurdo, pero en caso de que Peña Viafore no se encuentre en las mejores condiciones, hasta existe la probabilidad de que vayan a buscar un zaguero derecho. Sin embargo, esperan que el futbolista surgido de las inferiores de River esté al 100% desde lo físico, como para que empiece a sumar minutos, ya sea como titular o ingresando en algún momento en los segundos tiempos. ¡Empecemos! Para Martín de Michelis es muy importante que Felipe Peña Viafore, ya en la pretemporada que va a estar comenzando a mediados de diciembre en Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, en un par de días nada más, pueda estar a la par de sus compañeros, porque durante todo el año no ha podido entrenarse al mismo nivel que el resto de los jugadores en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El hecho de que pueda estar al 100% desde lo físico hace que River no tenga que incorporar de más en esa zona, y que pueda utilizar el mayor caudal de dinero para incorporar en otro sector del campo de juego. Su polifuncionalidad, el hecho de poder desempeñarse tanto de primer marcador central en una línea de 4, como stopper por derecha en una línea de 5 y como mediocampista central, hicieron para Gallardo que sea un jugador muy importante y es clave para Martín de Michelis. Ya se lo ha dicho a su cuerpo técnico, obviamente todavía no ha entablado conversación con él. Cuando todo el plantel se junte ahora en un par de días en el River Camp, seguramente tenga una conversación muy fuerte con el futbolista en cuestión, porque lo considera elemental a la hora de armar su plantel de cara al 2023. Como dije, no estoy seguro de que sea titular, porque seguramente en la posición en la cual juega él, que es primer marcador central y mediocampista central, hoy los puestos están ocupados claramente por Emanuel Mamana en la defensa y por Enzo Pérez en la mitad de la cancha. Sin embargo, puede ser tranquilamente el primer cambio en ambas situaciones, y de hecho Marcelo Gallardo en el segundo semestre del 2021 lo tuvo como primer cambio de Paulo Díaz durante mucho tiempo, hasta que lamentablemente se lesionó gravemente. Pudo jugar un rato en los amistosos que River disputó ante Colo Colo en Chile, en Viña del Mar, y frente a Betis en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, que marcaron el final de la era del muñeco como DT del Millonario. En ambas oportunidades ingresó en la mitad de la cancha. La preparación física para Peña Viafore será mucho más determinante que lo futbolístico. Capaz que la primera parte de la pretemporada no está tan abocada a eso, por eso seguro arranque con ejercicios un poco más leves que el resto de sus compañeros. Sin embargo, una vez pasen las fiestas y el 3 de enero el plantel viaje a Norteamérica, a Miami en los Estados Unidos, para realizar la parte más intensa de la pretemporada, Peña Viafore debe estar a la altura de las circunstancias en cuanto a lo físico para que finalmente pueda pelear un lugar en el 11 titular. River jugará 3 amistosos en los Estados Unidos, ante Rayados de Monterrey de México, ante Millonarios de Colombia y ante el Vasco da Gama de Brasil, y seguramente de Michelis quiera probar a Peña Viafore en los 3 partidos, y no solamente en una posición dentro del campo de juego. Seguramente lo quiera ver tanto en la zona defensiva como en el medio campo, para que en caso de que lo necesite en alguna de las dos posiciones durante el resto del año, pueda utilizarlo sin ningún inconveniente. En lo que fue de este 2022, Marcelo Gallardo el primero le pidió al futbolista en cuestión que sume minutos en reserva, y si bien pudo hacerlo de ratos, de hecho por momentos hasta fue quien portó la cinta en la tercera división conducida por Jonathan La Rosa, en ningún momento pudo desenvolverse con normalidad por una molestia que siempre lo afectó en su rodilla. Por suerte no volvió a lesionarse gravemente en ningún momento, y lo único que tuvo que hacer es bajar las cargas tanto en los entrenamientos como no disputar partidos oficiales, pero en principio no era la idea, porque Gallardo pretendía utilizarlo sobre el final del semestre en caso de que lo necesitara, y que por ejemplo Enzo Pérez o Zuculini no estuvieran a disposición, o que alguno de los centrales no estuvieran al 100% de lo físico, y ahí Peña Viafore pudiera jugar un rato. Sin embargo, lamentablemente para él y para todos los hinchas de River, que nos gustó mucho cuando debutó en Primera División, esto no pudo suceder, y ahora habrá que esperar hasta el 2023 para que vuelva al terreno de juego.
Vamos a repasar ahora lo que le sucedió a Peña y Afore y razón por la cual lamentablemente no pudo durante todo el 2022 hacer su labor con normalidad. El volante, devenido a defensor central en su momento, desde que debutó prácticamente en Primera División de la mano de Marcelo Gallardo, en noviembre del 2021 sufrió la rotura del ligamento de su rodilla derecha y por suerte recién en mayo de este año comenzó a trabajar con pelota y acelerar su vuelta a las canchas. Sin embargo, algo también ocurrió en ese momento. Esa noche de noviembre hubo lágrimas de dolor e impotencia en el Estadio Monumental, pero finalmente todo parecía indicar que a mediados de este año la sonrisa empezaba a aparecer en el River Can de Seiza. En el transcurso del mes de junio de este 2022, casi 8 meses después de su lesión, Peña Biafore volvía a hacer trabajos de campo para empezar a fortalecer su rodilla derecha. El zaguero, que el 7 de noviembre del 2021 más precisamente, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en un choque contra Patronato, había empezado a patear el balón, a entrar en contacto con la pelota y continuaba con su puesta a punto física y futbolística. Contemplando los plazos de recuperación, el nacido en Peguajó podría ser tenido en cuenta por Gallardo, uno imaginaba, a principios de agosto, es decir, casi 9 meses después de la lesión. Sin embargo, hubo algunas cosas que le jugaban una mala pasada. En River apuntaban a tenerlo al 100% para los últimos 2 meses de competencia, es decir, para septiembre y octubre, pero lamentablemente algunas molestias le impidieron que pudiera desarrollar su actividad con total normalidad. El juvenil había arrancado a correr en la cancha, supervisado por los médicos y acompañado también por los preparadores físicos del plantel profesional. Esa exigencia física la complementaba día a día con trabajos de gimnasio y también con sesiones de kinesiología. Finalmente volvió a jugar en reserva, fue titular de hecho en bastantes partidos, en 3 o 4, pero tuvo que parar unos meses porque una molestia en la rodilla no le permitía entrenarse con normalidad. Durante todo el mes de septiembre y durante todo lo que quedó de octubre no disputó ningún partido oficial con la tercera categoría por ciertos dolores que le afectaban la zona operada, y eso hacía que obviamente no pudiera jugar. Si no podés practicar con normalidad, no podés jugar partidos oficiales. En River tenía mucho miedo de que se volviera a lesionar con gravedad, y como la lesión que tuvo fue muy pero muy importante y no era la primera vez en su carrera que se rompía los ligamentos, tanto el cuerpo médico como el propio futbolista decidieron que lo mejor era parar por un tiempo, que iban a esperar hasta que definitivamente el dolor terminara, y eso finalmente y por suerte para Peña Biafore sucedió, pero una vez que ya la competencia oficial había finalizado. Gallardo lo puso algunos minutos en los 2 amistosos que terminaron con la era del muñeco como DT, pero obviamente no era la idea de Peña en un momento. La idea del propio futbolista era que pasaran 6 meses, es decir, desde mediados de noviembre hasta fines de abril, casi 7 meses, para volver a entrenarse y a partir de ahí tener un reacondicionamiento de 60 días más para finalmente poder sumar minutos dentro del terreno de juego, es decir, empezar ya a disputar partidos oficiales entre agosto, septiembre y noviembre, algo que, como dije, pudo hacer a cuentagotas en algunos momentos en la reserva, pero que lamentablemente no lo pudo hacer en Primera División. Gallardo quería tenerlo por si River disputaba más competencias, pero lamentablemente el más grande quedó eliminado en julio de la Copa Libertadores y en septiembre de la Copa Argentina, por lo que no necesitó a Peña con tanta efusividad como él iba a querer en un principio. Recordemos que Peña había debutado en la Primera División del Millonario en aquel recordado partido por la 5ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, la noche en la cual el Millonario no pudo llevar ningún suplente y Enzo Pérez tuvo que ir al arco porque el plantel, tanto el de Primera División como el de reserva, estaba afectado por el gran brote de coronavirus tras regresar del viaje de Colombia luego de jugar con Juniors. Peña Biafore se puso como 5 posicional en esa oportunidad y jugó ese partido con un muy buen nivel, tal como lo hizo en el compromiso por la última jornada de esa fase de grupos contra Fluminense en el Estadio de Núñez. Después, en el segundo semestre, volvió a jugar partidos, pero ya se desempeñó como primer zaguero. Para Gallardo pasó de ser mediocampista a volante central, pero obviamente siempre con la posibilidad de volver a la mitad de la cancha. De hecho, en estos últimos 2 compromisos amistosos que jugó con el muñeco como DT, lo hizo de mediocampista central.
La pregunta que ahora podemos hacernos es si está muy ocupado su lugar en el terreno de juego, en el plantel de hoy de River, teniendo en cuenta que para De Michelis es un futbolista clave. En la defensa central hay bastantes jugadores, pero aún así, teniendo en cuenta que el nivel de la zona defensiva de River durante todo el 2022 ha sido muy bajo, lo más seguro es que hoy en principio sea uno de los primeros suplentes de Mamana y de Paulo Díaz. Pene Viafore puede jugar como primer central y también puede jugar como segundo zaguero más allá de ser diestro. Es un futbolista que puede adaptarse a varios sectores de la defensa. De hecho, un partido también que hay que recordar, que fue un encuentro ante Sarmiento en Junín, que River terminó ganando por 2-1. El Millonario jugó con una línea de 3 defensores y Felipe Peña Viafore fue el stopper por derecha. Después de eso, antes de lesionarse en aquel segundo semestre del 2021, vio la roja en el partido definitivo contra Talleres porque pecó de juventud en ese momento, le pegó una patada muy fuerte al futbolista del conjunto cordobés y vio la roja, por lo que se perdió los siguientes 2 partidos. Si hablamos ahora de la pelea que puede haber en el centro del campo de juego, River pretende incorporar un mediocampista central. De hecho, tanto Martín De Michelis como el secretario deportivo Enzo Francescoli coinciden en que el futbolista a buscar en este mercado de pases es el ex River campeón de la Libertadores 2015, Matías Craneviter. Después hay que ver si las negociaciones, que en principio parecen ser bastante complicadas, se vuelven un poco más sencillas como para que el ex jugador del más grande pueda finalmente volver al Millonario. En ese caso, el lugar de mediocampista central sí parecería estar bastante ocupado durante este 2023 para que Pene Viafore pudiera competir. Estarían Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Matías Craneviter. Muchos futbolistas como para que el actual juvenil pudiera pelear un lugar en el centro del campo de juego. Por lo que lo más probable seguramente es que en caso de que Micheli lo tenga en cuenta, y lo va a tener en cuenta, si es que está bien físicamente, sea en la saga central, ya sea como primer o como segundo zaguero. Esperemos que pueda desarrollar la pretemporada con total naturalidad y sin tener inconvenientes físicos. Es clave que no tenga ninguna molestia durante toda la exigencia física que va a tener la pretemporada de River. Ya sabemos que las pretemporadas con Marcelo Gallardo eran muy duras en cuanto a lo físico y los jugadores podían empezar los partidos quizás un poco cargados, pero eso iba a terminar siendo productivo a lo largo del semestre porque el equipo iba a ser una pretemporada mucho mejor que la del resto de los clubes. A mitad de año River no tuvo pretemporada y de hecho eso se sintió en el resto del semestre porque no fue la mejor segunda mitad del 2022 para el Millonario. Pene Viafore apunta a hacer una pretemporada dura y fuerte con De Michelis, más allá de que no sabemos cómo son las preparaciones previas a la competencia oficial por parte del nuevo cuerpo técnico, pero lo importante es que Pene Viafore no sienta molestias y sea uno de los objetivos para ser titular o por lo menos para pelear un lugar por parte del nuevo director técnico. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claramente no hay que ser muy vistoso en cuanto al fútbol para saber que si Pene Viafore está bien puede competir la titularidad en River sin ningún tipo de inconveniente. El problema justamente es que esté al 100% de sus condiciones físicas, no lo ha podido estar en ningún momento durante todo este 2022 y es por eso que la pretemporada sería verdaderamente clave a la hora de armar el equipo de cara al 2023 y es por eso que también es muy importante que Martín De Michelis pueda tener los refuerzos lo antes posible. No se sabe con exactitud cuántos futbolistas pedirá el actual director técnico de la banda para reforzar el plantel debido a que todavía no se ha juntado con los jugadores del actual plantel del Millonario, más allá de algunas charlas obviamente que ya ha tenido con Enzo Francescoli. Cuando decida qué jugadores del actual plantel no van a continuar en el club, ahí definirá cuántos refuerzos va a traer en este mercado de pases. A pesar de los jugadores que puedan llegar a venir, Pene Viafore, sin importar justamente la cantidad de futbolistas que vengan, será clave para el entrenador porque es consciente de que por su polifuncionalidad y su buen rendimiento en el poco tiempo en el cual ha estado vistiendo la camiseta de River en la máxima categoría, le ha dado al equipo algo que seguramente el entrenador pretende de él. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.